ya me conoce, con caras conocidas. Mi nombre es Erika. Por ahí, para las mujeres que estamos presentes, ojalá que este día sea de impulso para seguir luchando por tener las mismas oportunidades en la casa, en el trabajo, como familia, como lo tiene cualquier ser humano en este planeta. Y vamos a iniciar con un tema que parece ser que nunca se va o que siempre está de moda, que pareciera ser tan tradicional como la misma contabilidad, pero pues que cada año nos sorprende con cosas distintas, y no porque la mecánica cambie, sino porque a capricho de la autoridad las cosas van cambiando. Entonces vamos a hablar de un tema de ICR, de salarios para conceptos también asimilados, y nos vamos a divertir un poquito. Vamos a divertirnos un poco porque siento, quítenme si estoy viendo mal, que todos tenemos contacto con salarios, o al menos yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera que me decían por ahí, o nos hacían burlas muchos maestros cuando te iba mal en contabilidad, y siempre te decían, pues siempre está la opción que te dediques a los salarios. Yo decía, pues ¿por qué no? O sea, porque lo consideraban como que era algo muy sencillo, lo que era la elaboración de la nómina. Pues me gustaría volver a ver a esos maestros y decirle, pues ¿qué crees que me dedico a salarios y yo no le veo absolutamente nada lo sencillo o lo fácil? Al contrario, le veo muchísimas problemáticas, le veo, eres el amado de la empresa o el odiado de la empresa, ¿no? Si estás en recursos humanos, entonces, pues hay que tomar esto de una manera como oportunidad siempre de crecer, porque nunca te vas a quedar estático. Entonces, vamos a platicar de este tema, de verdad bonito. En sí, es bonito porque involucra mucha legislación, muchísima. De entrada, las asociaciones civiles, si nos dicen asociación civil, la identificamos como todo aquel grupo de personas que se reúne para hacer un bien social, y regularmente, no es porque no es la obligación, pero las asociamos que son donatarias autorizadas, o sea, este tipo de personas. En esencia, ellos no podrían tener pagos de asimilados porque no son sujetos de tener utilidades ni nada. Entonces, ¿por qué existe eso? Porque no todas las asociaciones civiles son para hacer fundaciones ni hacer nada. Puede ser una forma de constitución. Pero lo interesante son las sociedades civiles, las famosas SC. Las famosas SC no dejan de ser sociedades de personas, que es como las conocemos. Por eso muchas, luego por ahí el SAT, cuando anda de mala onda, nos dice, es que te voy a aplicar lo de personas físicas porque son sociedades de personas. O sea, así nos dice, ¿no? Entonces, estas SC, pues tienen a los famosos socios. Estos socios pueden retirar algo que se llama anticipo de remanente. Y esto es lo que se asimila a salarios. ¿Qué quiere decir de anticipo a remanente? Que me estoy retirando las utilidades antes de saber si las voy a tener. Pues sí, porque lo pueden hacer mes con mes y pues quién sabe si va a haber utilidades o no. Entonces ahora se explican por qué las SC nunca tienen utilidades. Porque eso es 100% deducible y no entra la regla que ahorita les voy a platicar del artículo 30, perdón, de la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto de la renta. Entonces, eso es una forma en que se remunera a los socios. No es obligatorio que estén en el seguro social, y ni les interesa luego a veces, o sea, no les interesa. Y entonces, eso es lo que se lleva a ingreso asimilado a salarios. ¿Por qué les digo? Entonces, ahora entienden por qué las asociaciones civiles, cuando son para efectos de hacer cualquier sustitución de obligación del gobierno en labor social,
como esa no es su esencia, ellos no pueden tener anticipos de remanentes, porque no están esperando que obtengan utilidad. De hecho, no es el fin de tener utilidades. Y en cambio, las sociedades civiles, sí. Así están constituidos despachos de contadores, despachos de abogados, despachos de arquitectos, despachos de médicos, cuando luego realizan un proyecto. O sea, eso es lo bonito de la figura de la sociedad civil. Y claro, que tenga el flujo de efectivo para que esté circulando la salida del anticipo de remanente, porque ¿de qué me sirve que los genere si no tengo el dinero para pagarlos? Eso se lleva a lo que es el concepto de asimilado a salarios. Ahora, viene también cuando hago pagos, sí, ahorita que termine todo esto lo timbra. En este caso, recuerden que le dije que les iba a llamar patrón, pero no se llama patrón. El contribuyente que me contrata o tiene para el pago de esto, lo timbra. Y va a ser un CFDI de nóminas, por increíble que parezca. Se timbra como un CFDI de nóminas. Ahora, también de esta figura cae el pago de honorarios al consejo y comisarios. ¿Esto a qué le suena? Pues a una sociedad mercantil normalita. Entonces, todo lo que yo pague, dice Erika, ¿y cuándo le pago al comisario? Pues por lo menos una vez al año, porque es el que tiene que revisar el informe y todo lo que le va a dar a los accionistas sobre la situación que tiene la empresa. Luego viene, aquí es donde empieza nuestro problema, o que ya lo analizamos más. Honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario. Y esto es cuando tú presentas el aviso de que más del 50% de tus ingresos van a provenir de esa persona y que te quieres afiliar para, no afiliar, le das a conocer a la autoridad que tú quieres que te hagan la retención de asimilados a salarios. Entonces, vuelvo a lo mismo, sigue siendo un honorario por servicios personales por servicios personales independientes. Ahora, servicios independientes a personas morales y personas físicas empresariales. ¿Por qué lo vuelve a recalcar? Porque tenemos la idea de que una persona física que le paga, que es empresaria, que no está dada de alta como honorario, sino como actividad empresarial, es que aquí viene mucha la confusión, porque cuando juntaron el capítulo, abarcó a los que tributan como honorarios y a los que tributan con actividad empresarial, pero siguen siendo dos de los carriles que ya borré, diferentes. Entonces, incluye que las personas físicas empresariales también pueden tomar esa figura de asimilar a salarios cuando le paguen a otra persona física. Ingresos por comisiones, personas físicas con actividad empresarial. Recuerden que el pago de comisiones, la figura jurídica que la ampara es que la persona que está cobrando por comisión sea o esté dado de alta en actividad empresarial. Entonces, también ese pago de comisiones yo lo puedo asimilar a salarios y yo timbrar lo que sería ese pago y retenerle. Y este de ingreso en acciones. Esa es una figura muy bonita, pero que si no está bien manejada, cuando les toca pagar impuestos a los trabajadores, cuando dicen, ¿sabes qué? Mejor no me las hubieras dado. Por han oído que luego te dicen, es que te voy a dar un bono, pero te lo voy a dar en acciones. Pero, o sea, cuando son de empresas muy reconocidas o que sus acciones realmente tienen valor, pues vale la pena, ¿no? Tenerlas. Y vale la pena no tenerlas un año, sino tenerlas al tiempo. Entonces dicen, ¿sabes qué te voy a dar? ¿Qué te parece que te voy a dar 100 acciones? Pues dame las 100 acciones, ¿no? ¿Y qué tal si es de Grupo PepsiCo? Pues vengan para acá las acciones. O de, por ejemplo, les gustaría de Laboratorio Roche, que también las tiene. O sea, son empresas que sabes que para que pierdan, no, es casi imposible. Pero bueno, te doy 100 acciones y ya, y me las das y qué, ¿no valen o qué?
lo que nos está diciendo este artículo es que vas a grabar a cuánto te la está dando el patrón o en cuánto te la está vendiendo. No, pues que me las va a vender a peso por un valor, ¿no? Entonces, para ti costaron 100 pesos, pero estas mismas acciones a valor del mercado, ¿cuánto? No, pues fíjate que en el mercado cuestan 80, entonces valen 8,000, ¿no? Aquí. Diferencia. Este es el ingreso que les tienen que grabar de asimilados a salarios. O sea, por eso, aquí lo interesante es que les dé un valor más alto el patrón. Y si te la dan a título gratuito, entonces serían los 8,000, que se considera como ingreso asimilado a salarios, a pesar que es para un trabajador. Y no importa que sean de la empresa donde es mi patrón o, por ejemplo, de una filial que tenga partes relacionadas con el patrón. ¿Sí me explico? O sea, como son del mismo grupo, se les da el mismo tratamiento. Y es que esto no pasa, claro que sí. O sea, me ha tocado ver muchísimos ejemplos de esto. Y la gente se confunde porque dice, es que no tiene que grabar impuestos porque no las estoy vendiendo, me las están dando. Sí, pero cuando tú las vas a vender, ya no quedas en salarios, quedas en otros ingresos porque es enajenación de acciones. Y por eso les digo que ahí es cuando ya no les gusta, porque el pago de impuestos, pues ahí sí ya se va a ir, porque lo interesante de esto, hay luego cláusulas que dicen que las acciones van a ser tuyas mientras seas trabajador y que al momento que sales, las tienes que regresar. Si no tienes esa cláusula, te las puedes llevar. Entonces, cuando tú las enajenes o tengan rendimientos, vas a tener que acumular el ingreso que está generando esa acción. Entonces, esos son los conceptos que se tienen que asimilar también a salario. Está muy interesante, es muy bonito esa forma de remunerar. Ahora, yo les hablé de los que son ingresos no objeto o que ni siquiera son ingresos. Les comenté del servicio de comedor y comida. Artículo 94, último párrafo. ¿Se acuerdan qué tipo de ingresos pueden tener las personas físicas, que fue la primera lámina? De las primeras, ¿qué tipo de ingresos? Pero pagados ¿cómo? En efectivo, ¿sí? Exacto, entonces la redacción completa de ese último párrafo del artículo 94 dice que los servicios de comedor no se considerarán ingreso en servicio. Entonces, si no se considera ingreso en servicio, pues no se considera ingreso en nada, porque considera la autoridad en este rubro para ICR que el comedor es un servicio, algo que te están pagando en servicio. ¿Sí? Entonces, también las que en teoría no se deberían de considerar como ningún tipo de ingreso serían las becas, actividades culturales, cuando la obligación del patrón exista. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo me obliga que yo tengo que capacitar a mis trabajadores. Entonces, por eso la capacitación que ustedes reciban no es de ningún tipo de ingreso. Así sea que me estén pagando la maestría en la mejor universidad de México, no es salario, no es nada, porque es una obligación que tiene el patrón de capacitarme. Y, pues esto es lo que, porque sí, perdón, es que esto lo consideramos capacitación, por ejemplo, este curso, pero la ley también habla que aun cuando sea para conseguir un grado académico, también se considera capacitación, o sea, cualquiera de los dos, y en ninguno de los dos es ingreso, ni está condicionado para mi salario, ni nada, pero en la realidad es otras. Ahora, ¿alguna duda de los ingresos ahorita que hemos platicado? Pues no, ahorita todo está muy, muy sencillo. Todo es grabado ahorita, ¿no? Así nos quedamos. Ya vimos los asimilados a salarios que se pueden llevar. Ahí recuerden que yo les dije, no les aplican los exentos. Ahí lo que yo le pague es grabado al 100%. Vamos a entrar a la parte de los exentos. ¿Qué es un exento? Lo expliqué, que es una parte de la prestación que sea que no va a ser sujeto de pago de impuestos.
Es decir, en ningún momento ni me va a acumular ni nada, va a ser, me lo voy a llevar limpio, por así decirlo. ¿Qué ventaja tiene para el trabajador? Menos carga tributaria y en ocasiones menor carga social del patrón en algunas cosas, por ejemplo la de previsión social, que esa no integra salario. Desventajas, que esta fue la reforma que yo no sé por qué los trabajadores hicieron marchas, así como las que acostumbran hacer. No todo el pago puede ser deducible para el patrón. El patrón que las paga, y por eso me regreso al artículo, se los mencioné, es el artículo 28, fracción 30. Artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su fracción 30, si recuerdan el 28 estamos dentro de los no deducibles. Entonces me dice esta fracción que todos los ingresos por salarios exentos para los trabajadores no serán deducibles al 100%. Dependiendo de lo buena o mala que sea mi empresa, voy a poder hacer deducible el 53 o el punto 47. Si lo quieren ver a la inversa, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, yo les pregunto, ¿tendrá alguna repercusión para los patrones? Pues yo creo que sí, porque dice la autoridad que de ese ingreso nadie le paga impuestos. Y los patrones dicen, ¿y yo cuando te dije que yo no quería grabarle esa prestación? Tú me estás obligando a que no se la grabe yo al trabajador. Entonces, esta es la desventaja que tienen los ingresos exentos. Por eso, cuando salió esta modificación a la ley, empezaron a desaparecer prestaciones que eran exentas, porque no la podía el patrón hacer deducible como salario. Realmente, por ahí escuché que algún grupo parlamentario, no me acuerdo de qué partido, estaba pidiendo que esto desapareciera o que al menos algunas prestaciones salieran de ahí, como cuáles, como las que me obliga la Ley Federal del Trabajo, aguinaldo y primas vacacionales, que tienen partes exentas. No estaban pidiendo PTU porque no todas las empresas tienen PTU. La que afecta a todos es aguinaldo y las primas vacacionales. Porque imagínense, si el aguinaldo todo es exento y pago lo que les guste y no puedo hacer deducible nada, pues así como que el patrón, como que no, pero pues hasta la fecha no han dicho que sí ni que no. Ahí está. Y yo digo que va a ser que no, porque si algo tiene este gobierno ahorita es recaudador. Entonces yo digo que no. Vamos a ver los ingresos exentos. Déjame ver si me puedo mover en la pantalla, porque es un vínculo. No sé si tienen su tabla de Excel por ahí. No, es que no quiero pasarme a la 1, pero no me deja, tengo que cerrar. Para previsión social, a cualquier otro concepto que lo puedan acomodar en otra fracción para ser exento. En la medida que hagan esto, no van a rebasar las 7 veces el valor de la UMA. Realmente se me hace bajo. A mí realmente se me hace bajo 7 veces el valor de la UMA, porque la previsión social en esencia sería para elevar la calidad del trabajador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, el del seguro de gastos médicos y seguro de vida, fondo de ahorro, ahorita lo toco porque viene en otra fracción. El requisito para que sea deducible, primero para el patrón, es que sea otorgado a todos en general, que cubra gastos médicos del trabajador y en su caso se pueden extender hijos y esposa. En el caso de no existir hijos o esposa, puede ser a los padres. Recuerden que cualquier prestación que ustedes otorguen, si hay esposa e hijos, son los primeros que van. Es decir, no puedo dejar fuera a la esposa y a los hijos si quiero que estén mis papás. Si existen primero, la esposa y los hijos son primero.
Y hay aquí otro requisito, que como es parte de un salario tiene que estar timbrado. Entonces, cuando otorgan póliza de seguro de gastos médicos o póliza de seguro de vida, lo tienen que timbrar. ¿Cuándo? Cuando lo paguen, porque a lo mejor lo pagan de forma mensual, a lo mejor lo pagan de forma anual. Y aquí también lo que es un requisito es porque luego me preguntan, oye, ¿y el deducible también me lo va a reembolsar el patrón? No, porque regularmente ese tipo de pólizas dicen que el deducible lo va a pagar el que haga uso de la póliza. Entonces ese es el requisito que también está cumpliendo. Obviamente también viene que estén adquiridos con aseguradoras reconocidas, o sea, que no vaya a ser algo que se preste a malos, a malos manejos. Vamos a la de aportaciones y rendimientos de las subcuentas de vivienda y casas para trabajadores. Ahorita explico esta. Miembros del Ejército y Fuerza Armada, 100% exentos. Cuando provengan de la Ley de Seguro Social, su cuenta del Fondo de la Vivienda, la Ley del ISSSTE, Ley de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Ojo, aquí lo interesante de esta fracción es esto. Los rendimientos de la subcuenta de la vivienda. Ahí es donde le digo que es 100% exento la devolución de los fondos del Infonavit. En base a esta fracción. Ahora, otra parte importante de esta fracción es esto. Casa para los trabajadores. La casa para los trabajadores tiene requisitos de ser deducible primero para el patrón, para después pasar al segundo paso de ser exenta. Depende la casa como la tenga, si la tengo propia adquirida por el patrón o si la voy a rentar. En cualquiera de los dos casos, tenemos que cumplir los requisitos que se justifique que esa casa la tengo o es obligatoria para que yo pueda desarrollar mi actividad. Y cuando digo casa que es por 100% exenta, es porque le estoy dando el lugar físico de donde vivir al trabajador. No le estoy dando ni ayuda para renta, ni le estoy dando, no sé, otra X cantidad que le ponga habitación, porque eso es un ingreso grabado, no es lo de casa a habitación. Entonces, por eso es lo interesante de esta fracción. Ahora, cajas y fondos de ahorro. Son 100% exentos siempre que primero sean deducibles de acuerdo al título 2, que son requisitos de las personas morales. Recuerden que son requisitos generales, pero también son aplicados cuando el patrón es persona física. ¿Cuál es el requisito? Pues que la aportación del trabajador y del patrón, en este caso la del patrón, no exceda del 13% del salario. El primer requisito es que no exceda del 13% del salario. La segunda es que la aportación, todo lo que sea de la aportación del patrón, no exceda de 1.3 veces el valor de la UMA, elevado al periodo que ustedes quieran, pero siempre que no rebase. Y 3, también tenemos requisito de lo que serían préstamos. Entonces, ¿puedo topar para no rebasar esto cuando otorgo lo que es fondos de ahorro? Sí, porque los salarios que son muy altos o lo que los trabajos que tienen muy altos, es muy fácil que rebasen el 1.3 veces el valor de la UMA. Estamos hablando que son como ahorita como 105 pesos diarios. Entonces, si el 13%, si yo gano 2,000 pesos, pues así como que de entrada lo estoy rebasando. Pero lo puedo topar a esos trabajadores que la aportación máxima al año se detenga cuando llegue a 1.3. Recuerden que todo esto es requisito para el patrón. El trabajador puede aportar lo que quiera. A lo mejor es una forma que usa para ahorrar. Entonces, el límite es para el patrón. Si rebasa lo que rebase, se convierte en no deducible y aparte se lo tengo que grabar al trabajador. Pero pues si ya nos están pegando con los exentos también que no sean deducibles, ahora vete al 100% que no sea deducible.
Si se dan cuenta, como este está en otra fracción, no dije que fuera general, porque acuérdense que en el fondo de ahorro participa el que quiere. No te pueden obligar a participar en el fondo de ahorro. Hasta ahorita yo no he conocido a nadie que rechace el de participar en el fondo de ahorro. Entonces es muy buena prestación, pero lo tienen que poner a su consideración si quieren participar o no. Ahora, 100% exento, pero aquí vienen también las famosas cajas de ahorro. Diferencia entre caja y fondo de ahorro. El fondo de ahorro hay una aportación del patrón y una aportación del trabajador. Regularmente, ahí sí tiene que existir un plan de fondo de ahorro y tiene que cumplir también los requisitos de que tiene que estar invertido todo ese dinero en títulos de los que se cotizan entre el gran público inversionista. Por lo tanto, la empresa no podría hacerlo porque para poder invertir en títulos de eso hay que tener mucho dinero. Entonces lo que hacen, hay empresas que se dedican al manejo de fondos de ahorro o hay fideicomisos que dependen de las instituciones bancarias, algunas o de seguros, que se dedican a los fondos de ahorro. Entonces con eso se cumple que ellos los colocan entre el gran público inversionista para que los rendimientos sean buenos. En el caso de las cajas de ahorro no es así. Las cajas de ahorro son más conocidas por los sindicatos que en una empresa que no tiene sindicato, no dudo que también exista, porque esa la organizan los trabajadores. Y el patrón lo único que accede es a mejor realizar el descuento del salario del trabajador y entregarlo a quien maneja la caja de ahorro. No interviene para nada el patrón, es acuerdo de los trabajadores. En estricto apego así sería la esencia. Pero hay algunas figuras en que a lo mejor el patrón, a principio de año, cuando regularmente empiezan a funcionar las cajas de ahorro, les regala X cantidad como la primera aportación, porque recuerden que la esencia de las cajas de ahorro es préstamos para los trabajadores, en algunos casos sin intereses o con intereses muy pequeños. Entonces, si él les regala esta aportación, para los trabajadores que participan en la caja de ahorro en ese momento es 100% exenta. Pero entendiendo que va a ser para el manejo de la caja de ahorro. Ahora, a lo mejor hay un tipo convenio de que en la caja de ahorro, que también lo vi, al final del ejercicio le pasan un listado al patrón de cuánto ahorró cada quien. Y el patrón dice, ¿sabes qué? Yo te voy a aportar el 50% de lo que ahorraron. No tiene nada que ver con el fondo de ahorro, porque durante todo el año lo manejaron los trabajadores. Entonces, esas son las situaciones de la caja de ahorro. Ahora, los rendimientos del fondo de ahorro 100% exentos para los trabajadores. Porque luego vamos a decir mucha inversión, ¿no? Y luego ahí te van tus impuestos sobre los intereses. Otra parte exenta pues son las cuotas obrero patronales, te va a faltar aquí aparte, todavía nos pagáramos impuestos. Pagos por separación de la relación laboral. Ojo, no es por cada una, es por la suma de todo. Se supone que la relación laboral, cuando se rompe, al menos con el patrón que la está rompiendo, es una sola vez. Y en esa sola vez vas a tener el pago, que sería la prima de antigüedad. Recuerden que esta es obligatoria, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, cuando hacemos un despido injustificado, independientemente de los años de servicio que tenga el trabajador con nosotros. Cuando son renuncias voluntarias, el pago de prima de antigüedad corre siempre y cuando el trabajador tenga más de 15 años de servicio con ese patrón. También recuerden que la prima de antigüedad son 12 días por año de servicio. Esos 12 días por año de servicio, si tengo 12.6, puede aumentar a ser 13. Es decir, después de 6 meses con un día, se considera un año laborado. Ahora, la prima de antigüedad tiene el tope de pago de salario. No se paga sobre el último salario que tenga el trabajador, ni el salario laboral, que ahorita vamos a ver.
se paga, en esencia debería de ser 2 veces el valor de la UMA, pero como recuerden que la Ley Federal del Trabajo, de lo que es Ciudad de México, ni porque para el IMSS, esa es una regla de Ciudad de México, para cálculo del impuesto local de impuesto sobre nóminas. Ajá. Porque el trabajador gana más de 7 veces el valor de la UMA. ¿Cuánto es 7 veces el valor de la UMA? Son 591 pesos. Entonces, de entrada, nada más ver con la cuota diaria, ese trabajador, si nos vamos, ¿cuál es la primera regla? Comparar 7 veces el salario mínimo. Porque le estamos, ¿vale despensa qué es? Previsión social. Si la cuota ya está elevada a más de 7 veces, pues de entrada digo que es gravada. Tenemos que aplicarle la segunda regla. ¿Cuál es? La del año. Entonces, yo ya dije que es gravada, pero vamos a ver, abajo viene el análisis del vale despensa. El valor de la UMA anual es de 30,821. Yo les estoy diciendo que 7 veces el valor de la UMA son 591. Entonces aquí está la razón por qué el 591, y yo les digo que si la cuota diaria es de 1,300, pues automáticamente gana más de 7 veces el valor de la UMA. Entonces, por la primera regla, yo digo que es gravado. Vamos a ver la segunda. Entonces, hacemos el comparativo. El máximo que puedo hacer deducible por previsión social van a ser 30,821, que es el valor de la UMA para 2019 elevada al año. Recuerden que estos montos los publica el INEGI, nos da el valor diario, mensual y anual, que va a estar vigente para este año. Entonces, pues es muy fácil. Si le estoy dando la categoría de previsión social, pase lo que pase con el trabajador, si tiene falta, si tiene incapacidad, yo siempre le voy a dar los 7,800 de vale despensa. Multiplico 7,800 por 12, da 93,600 de vales despensa que esta persona va a tener en el año. Entonces, lo comparo contra mi máximo, que son 30, obviamente él va a tener grabados 62,778.05 por lo que es el vale despensa. Lo puedo hacer proporcional a mes con mes, sacar una proporción cuánto va a ser exento y cuánto va a ser grabado. O como yo lo determiné, los primeros 3 meses todos son exentos y a partir del cuarto siempre va a ser grabado. Aquí es como ustedes quieran. El objetivo es llegar que al final del año lo máximo que va a ser exento por vale de previsión, como previsión social, va a ser 30,821, que es el valor de la UMA elevado al año. Entonces, por eso es grabado. Ahora, el fondo de ahorro. El fondo de ahorro dije que era el 10%. Este 10%, recuerde que tiene que cumplir 2 reglas para que sea deducible. Primero, no más del 13%. Entonces, como es 10, ya la cumplimos. La segunda regla es que la aportación del patrón no exceda de 1.3 veces el valor de la UMA. Entonces vamos a ver, porque si se dan cuenta, yo ya les dije que tiene una parte gravada y una parte exenta. Entonces, en conclusión, ¿por qué gravó? Porque excedió el valor de la UMA. Vamos a ver cuánto excedió. Ahí viene, la regla 1 la cumplió. La regla 2, 84.49 de valor de la UMA por 1.3 son 109. Por 15 serían 1,647. Y la aportación quincenal son 1,900, entonces de entrada ahí está lo que es grabado. Y esto va a ser grabado hasta que se acabe el fondo de ahorro. Entonces esta parte grabada, al menos por 2019, va a quedar así. Entonces, tengo una compensación. Recuerden lo que son compensaciones, ayudas, bonos, gratificaciones, felicitaciones. O sea, todo lo que quieran, grava impuesto sobre la renta. No tiene partes exentas.
100%. Premio de asistencia, premio de puntualidad, o sea, todos esos, todos graban. O sea, lo que no encuentren en el 93, todo es sujeto de impuesto sobre la renta, todo. ¿Por qué les digo felicitaciones? Porque luego les ponen cada nombre a las percepciones, o sea, lo que quieran. La más común que no integran, bueno, que no graban, es la de ayuda para transporte, porque le dan la característica de previsión social, y esa no es de previsión social. Porque no se puede comparar análoga con cuál de las que vimos de las fracciones que estuvimos analizando, con ninguna. Entonces, esa es base de impuesto sobre la renta. Pues ya que determiné el total de mi quincena va a ser 34,000, grabado 32,000 y exento, pues nada más la parte de lo que sería el fondo de ahorro. Entonces me lo llevo ahora sí a mi cálculo mensual, quedo en un 30%, obviamente el subsidio ni lo pienso, Entonces él va a causar un impuesto quincenal de 7,000 pesos con todos sus ingresos que tuvo en ese mes. Entonces está muy sencillo, pero después le dicen, ¿qué crees? Que te vas. Le pagaron la primera quincena, a veces, ¿qué crees? Que ya te vas. Entonces, pues sí, pues ya me voy, pues vámonos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le van a pagar. Tiene una cuota de 1,300. Recuerden que las partes proporcionales van de acuerdo a lo que sería los días trabajados de ese año cuando me van a dar o me corrieron. Pero lo primero que tenemos que hacer como base de indemnización, que ya sabemos que es despido injustificado, es integrar el salario laboral. Porque si no lo sabemos, no vamos a tener la base para poder pagar los 3 meses y los famosos 20 días. Entonces, el aguinaldo, si se acuerdan, eran 30 días, es multiplicar o dividir como quieran. Él gana una cuota de 1,300 por 30 entre 365 y me da que le tocan 106.83 pesos diarios. La prima vacacional, esta tenía prestaciones de ley, entonces por la antigüedad que tiene, él ya estaba devengando. ¿Cuánta antigüedad tiene? ¿Cuánto está devengando para prima? 10 años, exactamente, que son los famosos 14. No que creas que ya van 16. Ahí ya van 16, le dan siempre el beneficio de un año, entonces van 16. Ahí hay que multiplicar esos días por la cuota de edad por la prima del punto 25, dividirlo entre 365 para sacarlo por día. El vale de despensa es el 20% de lo que es la cuota diaria, nomás es multiplicar los 1,300 por 20%, el fondo de ahorro tenía el 10%, que es multiplicarlo por su base. Entonces, él gana en un salario laboral, vean en cuánto se convierte, en 1,811, de una cuota diaria de 1,300. Ahora bien, ya que tengo cuánto es el salario laboral con el que voy a empezar a pagar mis indemnizaciones, son 3 meses. En días son 90 días. Entonces gana por la indemnización 162,998. Pero ahí viene la buena, 20 días por año de servicio. Erika, ¿pero por qué? Porque los contadores somos trabajadores de confianza. Entonces no me pueden reinstalar, ni yo puedo solicitarlo. Entonces pues ya me la gané, 20 días por año de servicio. Recuerdan que él tenía 9 años con 5 meses, 23 días, por eso no le aplican 10 años, porque le faltaron 7 días, 7 días para haber devengado un año más de prestaciones y un año más de exentos. Entonces, son 325,000 pesos. La prima de antigüedad, yo les dije que está topado su salario. Evidentemente el salario de ese señor rebasa por mucho, o los 2 veces el valor de la UMA, o 2 veces el valor del salario mínimo, que es el cálculo que ven ustedes aquí. Entonces aquí está expresado para las dos partes. Esta es con valor de la UMA y esta es con valor del salario mínimo.
Entonces le tocan nada más 507,245.73 pesos. Pero bueno, eso es por la indemnización. Ahora vamos a ver las partes proporcionales de todo. De entrada, mis 10 días de salario, porque se acuerdan que era la segunda quincena cuando me despedían. Luego, les dije que las vacaciones de 2018 no las había tomado. Pues ni modo, como no las tomé, me las pagas ahorita, son 14 días. Vacaciones de 2019. Ya había cumplido el año para poderlas disfrutar, entonces me las pagas todas. Pero trabajé unos días más y ya estaba devengando las del año siguiente, entonces ahí viene el cachito. Y ahora sí, el pago de las primas vacacionables sobre los montos de arriba. Y vámonos ahora pues, con el aguinaldo, ¿no? También me toca una parte ahí, pues ya me tocaron 28,000 pesos. Y por supuesto mi fondo de ahorro, o sea, ese me lo tienes que pagar por los días que todavía estuve. Entonces nada más le tocan 104,000 pesos del pago de las proporciones de lo que no había disfrutado. Obviamente, tenemos que hacer los cálculos de impuesto separado. Esta parte, esta de aquí, se puede llevar al cálculo como lo tengan en su sistema de nómina, porque es un pago, digamos, normal. Pero lo que es la indemnización, ¿se acuerdan la mecánica cómo va? El porcentaje, entonces el último sueldo mensual ordinario me causó un impuesto de 7,000, lo vuelvo a generar porque recuerden que yo les dije que era sobre la cuota y el anterior que calculamos tenía prestaciones. Entonces dice que es una de 0.19 mi tasa real, este es el total, ya quitándole los exentos, porque si recuerdan eran 507,000, aquí viene la parte exenta, fueron nada más 68,000, que esa es la parte fea de todo esto, que es bien poquito lo exento y el pago es muchísimo. Entonces me queda 442,000, tomé el beneficio de que se fuera con el pago de la prima de antigüedad con el salario mínimo, le descuento el último sueldo mensual ordinario, esa es mi base y voy a causar un impuesto que van a tener que retener de 76,710 pesos. Este es el ingreso acumulable por indemnización y este es el ingreso no acumulable por la indemnización, pero para efectos